Castillo de Buñol, un castillo vivo, hecho de piedra y recuerdos. Mi nombre es Juan, el apellido Abril, y soy uno de los que nació en esta plaza. Yo me llamo Isabel Martínez y yo nací después de pasar el arco, la cuesta del castillo que llaman. Castilleja. Sí. Muy bien, entonces usted está aquí o no. Cuéntenos. ¿Qué época vivieron en el castillo? Bueno, yo viví hasta que me casé. Yo nací en el 49, me quedé huérfano con año y medio, era el cuarto de mi padre, era el cuarto de los hermanos, y mi madre con 36 años a luchar. Entonces, digamos que era la casta pobre del pueblo. Entonces, pues, Era más bajo. bien, Más que nada, después del puente. perdón. Pero, no, digamos que era la zona más pobre de Buñol. La mayoría eran casas donadas antiguamente por los antiguos condes o que fuese. Y entonces, bueno, había de todo. Había gente trabajadora y que tenía sus cultivos de trozos de huerta, y entonces ellos vivían relativamente mejor. El caso particular mío era más excepcional. En realidad, pues, la juventud fue muy agradable. Éramos como una familia completa desde que entras al puente hasta que se acaba, y todos los alrededores era como una familia. Todos nos conocíamos, todas las puertas estaban abiertas, el que tenía te daba, el que no tenía pues recibía, es lógico, y así como, pues, bueno, una gran familia. La vida que era de niñez, pues de juegos, en el caso de los niños, y los mayores a trabajar, que es lo que tocaba. Mira la escuela, ¿no? Sí, desde los 4 años nos faltamos, si nos escapamos algún día, que eso siempre lo hubo, pero no, sí. Prácticamente fuimos a la escuela, yo tuve suerte de estudiar un poquito, bachiller superior de la época, y me valió bastante. Aquí ha salido gente de todas clases. Han habido gente buen estudiante, ha tenido ocasión y ha progresado bastante. ¿Y usted nació aquí también? Yo nací en la parte de abajo. Yo nací en la calle Moratín. Luego me pasé a la calle Quevedo. Pero yo nací en la calle Moratín, estuve hasta los 6 años. Y a los 6 años me fui a un barrio obrero que hizo la fábrica de cemento, que mi padre trabajaba allí, y allí estuvimos 3 años. Luego bajamos a donde estaba, en la cuesta del castillo, que estuve hasta que me casé. Y yo bien, éramos 2 hermanas, y mi padre trabajaba en la fábrica, mi madre hacía lo que podía, y la verdad es que lo que teníamos, vivíamos bien. ¿No había más? No, yo aquí no llegaba, yo estaba en la parte de abajo. La diferencia de edad en los niños se nota. Entonces, Yo no subía, en la parte de abajo sí empezó a subir, y yo hacía unas reparaciones con mi hermano que era más mayor. eléctrico, entonces preparaba planchas de las antiguas, y entonces la conocía por subía. Bueno, Pero yo vivía en la parte de abajo, yo no subía. el conocernos ya como para llegar a casarnos ya fue de mayor. Sí, hemos estado toda la vida. ¿Quién vivía aquí, yo más abajo? Quiere decir que nos cruzamos prácticamente casi todos los días. De hecho, cuando empezamos a ir juntos como grupo de amigos, como cuadrilla, pues entre que salíamos a su casa, pues prácticamente casi todos los días. Lo que es las cuadrillas que se llamaban aquí, se formaban en Pascua, y entonces ya se mantenían de por vida. Y de hecho aún existen. ¿Aún conservan ese sentido? Sí, todas. Yo particularmente, igual ya no, pero yo particularmente tengo amigos de cuando íbamos al colegio, de monjas en este caso, y pues nos llevamos la diferencia de un año. Pues yo empecé un año antes porque era de los mayores, y un año después, algunos, y desde entonces estamos juntos. Yo ahora tengo 76, y de los 4 años tengo los mismos amigos, independientemente de los amigos de la zona, que han sido amigos siempre, pues casi como familia. Nos vemos y nos queremos, y nos apreciamos mucho. Muy bien. ¿Y cómo era su día a día aquí? Pues depende de la época. De infancia, que yo recuerdo, muy pequeño, pues de casa en casa, pues sí, cuando no iba a escuela, porque tengo recuerdos de antes de los 4 años, tengo recuerdo, pues eso, de casa en casa me tenían, y una hermana que me llevaba 7 años, que es la que hacía bajas digamos, de madre, en ese caso, porque mi madre tenía que ir a trabajar. Mi hermano ya con 13 años empezó a trabajar también, me llevaba 11, quiero decir que
que la vida era pues una unidad familiar toda. De calle, de calle. Entonces, iba a estar en una casa, tenían, sí, además, y daban de comer lo que tenían y todo, no había ningún problema, eso. Una familia amplia. Nos veíamos así como tal. Y de hecho, aún nos seguimos queriendo. ¿Y hasta qué años tuvieron que vivir? Yo estuve hasta los 26 años. Me casé en los 26 años y desde entonces, donde vivo, pues sigo viviendo con mi mujer. Bajaron al- Sí, a la zona. Yo vivía aquí abajo y cuando me casé ya me fui. Yo iba al instituto, al instituto de enseñanza media que había entonces, y ya cuando acabé, pues estábamos en casa ayudando a mi madre, a mi hermana, que tiene una máquina de hacer jerseys, hasta que nos casamos. Nos fuimos y allí pasamos toda la vida. 50 años ya. Sí, claro, va pasando fácil. Entonces, es eso, pues pasas el colegio religioso, en este caso ya de monjas, y estuvimos hasta los 8 años. Allí los chicos, hasta los 8 años, tomábamos la comunión y a la nacional. Yo no fui a las monjas nunca. Yo siempre fui a la escuela nacional. Y a la nacional. Y no tenían. Pues Bueno, no se pagaba según la economía de la casa. no, porque había una que era parroquial, pero ya no lo recuerdo porque yo fui directamente del colegio religioso a un colegio nacional. Y allí estuve pues prácticamente 2, 3 años, 8, 9, 10, sí. Porque luego hacía repaso para no ir mucho por la calle. Y entonces abrió la academia, la Academia CID. Y entonces ahí se empezó a estudiar bachiller. El bachiller elemental y superior y algunos casos magisterio. Y entonces pues ya pasé directamente por el maestro que yo tenía. Me indicó, ¿podías venir aquí? Pues podía empezar el bachiller. Me dijeron que sí, en casa y a pagar y para adelante, que costaba. Pero en aquella época, Valenciana, mi madre trabajaba allí, pagaba una especie de beca a los que no íbamos al Colegio San Rafael, que lo habían puesto ellos. Y entonces me pagaban al principio de curso una cantidad y cuando acababa el curso, si aprobabas, te daban otra cantidad. Y con eso cubrías el pago de la academia particular. Muy bien. Y así. ¿Y tienen algo así curioso, alguna anécdota o algo? Hablo por ahí. Vuelvo a repetir. Sí, espera un segundo. Entré y así. Esta casa, si te la enseñaran, te gustaría verla. Eso la tiene. Hombre, la cuesta, sobre todo. Eso te lo voy a decir yo. Sí, bueno, que no sé el tipo de preguntas que hacer porque hay anécdotas, Yo que arregles la cuesta, que arregles la cuesta. anécdotas. Vaya. ¿Qué anécdotas, qué recuerdos, fecha especial o algo que recuerden de alguna celebración o algo que se quiere? Es que en aquella época celebraciones no solían ver, salvo que se casase alguno mayor y fuéramos de boda y el pan quemado que iba de casa en casa, no había. Sí, bueno, yo no recuerdo mucho. Posiblemente Yo sí, mi madre me hacía un bizcocho. Me ponía la vela y la sobrábamos. mis circunstancias eran particulares a muchos del resto. Entonces, sé que yo no me faltaba de nada, pero tampoco tenía ciertos caprichos. Bueno, los cumpleaños que se hacen ahora no, ¿eh? No, ni mucho menor. Yo no lo recuerdo. Eso ya, imagino que sí, se haría alguna cosa, pues lo que se hacía en aquella época, pues algún flan o alguna tarta de estas caseras. Imagino que sí. Anécdotas sí que recuerden de con los amigos. Bueno, tenía un vecino que vivía enfrente que se enfadó, nos enfadamos un día, no voy a decirle que fue él, y estuvimos casi un año enfadados. ¿Pedreado? Se apedreaban, sí, seguro. Estaban enfadados. Y iba todos los días a su casa. Porque no tenía nada que ver. Estábamos enfadados, uno por aquí, otro por allá, pero daba la vuelta y a su casa todos los días. Y muchos de los días comió en su casa. Muchos. Ayer con él he comido horrores. Y venían, Tiraba la... veníais, en el castillo éramos veñidores. Bueno, no, es fama. Era fama, no éramos reñores. Siempre hay alguno más anormal en ese sentido.
Bueno, ahí siempre se ha dicho que tiramos piedras, pero yo no lo recuerdo. ¿El puente? Sí, por el puente yo piedras no he tirado. Sí que hemos tirado a veces, pero cuando íbamos al río, cuando íbamos a hacer esas batallitas de niños, que salíamos algunos con trinchetes, pero aquí directamente hacerlo, no, no. Era más la fama que tenías de porque le imponían los padres a los hijos de la zona baja. No, no, no subáis, estamos castillejos, no subáis, pero aquí, pues gente humilde, pero nada más. No, ni mucho. Los castillos y los de la venta peor. La venta eran más luchadores, Maya, los de la venta peor. eran más luchadores, pero no era gente reñidora, no. Aquí es que había muchas casas, muchísimas casas y había mucho ambiente de gente, Aquí hay mucha unión 19 casas. y salías a la calle y todo era. Aquí eran 14 y aquí 5. Y en verano Sí. te pasas soltas de la calle. En casas, aquí había una casa muy grande, María Jesús. La que tú vivías era muy grande. Habían varias casas que estaban muy bien, pero si Todas así, claro. contarlas, te diría cada una dónde estaban, ¿entiendes? Entonces la casa mía, pues mira, La de ella muy chiquitina. la fachada, está esto de la fachada, y entonces esa era pues lo que ves de fachada y 3 metros 4 máximo de profundidad. No había nada. Y ahí no me. ¿Y otros cambios? Claro, hombre, cambios vimos cuando empezaron a querer sacarnos de aquí. Entonces hubo una propuesta de una zona que frente a Cabo Fútbol, que hicieron unas casas para la gente del castillo, decían. Pero, claro, aquí había gente con animales. Esta casa tenía un burro, al lado un mulo, El carro. había otro que tenían. Y entonces no podían tener un piso, necesitaban un local. Y en principio se acordó o se dijo de que las plantas bajas o los bajos para esta gente y los pisos para el resto. Pero no hubo un acuerdo. Se hizo una manifestación que se hizo y se dijo que no. Yo particularmente fui uno de los que se apuntó en un piso en aquella zona, antes de irme a la Tuli, 20 años. Y el resto pues, ya se queda aquí y poco a poco empezaron a tirar casas de una en una. La primera fue una de enfrente, que esa no es de patrimonio, creo que es de cultura o de, no sé de quién es, no es patrimonio. Pero hubo algo ¿no? por parte municipal o algo para desalojar No, se hizo una propuesta y se empezó a decir si las compraban, si se vendían. El querer de ir eliminando. Le dieron dinero para comprarse pisos, acuérdate. Perdón, el motivo cuál era para que cambiara. No, querían reestructurar, hubo un médico que quería reestructurar todo el castillo y entonces querían tirar las casas para dejar el castillo como era antiguamente, cuando se hizo. Para que se viera la muralla y para que viera Sí. todo. De hecho, la casa donde vivía, en la muralla de atrás, pues tengo un altillo, o tenía yo un altillo, que hay una puestecita, pues hacia el trasero, encima de la muralla, que hace del pasillo de esta torre a la siguiente. Pero el fin era ese, ir comprando casas y que la gente se fuese yendo para. Para arreglarlo. No, pero no fue una. no lo arreglaron bien. Porque si se hubiera quedado habitado bien adecuado, entonces hubiera sido otra cosa. Así estamos a medias y no hemos llegado a ninguna parte. Y ahora las que quedan, pues se siguen manteniendo, se quieren mantener. La gente lucha por ellas, pero claro, hay que tener también otro mantenimiento del castillo, que está muy abandonado. Ya lo ves. Y la cuesta más aún. Todo. Cuesta por aquí no se sube bien, pero si no por aquí nada más la cuesta está horrible. de torre a torre, sino todo por entorno. Y está todo largo y todo, que se ve todo largo, que es muy bonito. Y está Hay zonas que están muy bien. abandonado del todo. No se aprecia uno que viene, pues lo ve, le gusta, ve una torre ahí en medio, las casas. No, como ha dicho Celia, yo voy a me hizo Castillo, que se ríe, yo también, porque ves esto, pasa que están mejor adecuados y más conservados. Este está muy grande, muy todo, pero
Hace falta mucho que rehabilitar aquí. Se deja hacer un poquito, se deja, luego no se mantiene bien y es lamentable, lo digo yo que soy del pueblo, pero es así. Bueno, entonces ustedes vivieron aquí todo su noviazgo, ¿no? Todo. ¿Y cómo fue? ¿Era fácil? Bueno, Con los amigos, ¿cómo te voy a decir? entonces A era, trabajar y luego el fin de semana con los entonces amigos. era habitual ir prácticamente casi todos los días a ver a la novia. Porque yo trabajaba, acababa a las 8 de la tarde, 7, 8, y como la tenía cerca, pues bajaba. No es que bajaba, que me quedaba a cenar y así día no, Sí, lo teníamos hospedado. pero era la costumbre de la zona. Me imagino que cada zona sería una, pues. Y cenábamos, estábamos un ratito Y allí. además nos casamos muy jóvenes, teníamos 22 años. Yo por menos. No es como ahora, que se casan de 30. Yo tengo 2 hijas y se han casado ninguna de las dos. Y tienen bastantes más. Que tengo una hija de 49 y la otra de 46. Y viven como Dios, ven a viajar. Tú ves un segunda época. Mm. Pues, ¿quieren dejar algún mensaje o alguna enseñanza o algo? Yo, por mi parte, que reivindico que arreglen todo lo que hay del castillo, que dicen que toda la cuesta y todos los accesos, que los dejen decentes y que la gente viva bien. No que eso dejen a 4 maltratados, que digo yo, que están dejando el castillo con una imagen fatal. Porque bajamos por la cuesta y eran unas casas, y ahora si vive uno aquí, otro que de allá, gente más de mal vivir que de vivir bien. Y estropean más que arreglan. A mí eso me da mucha pena cuando bajo por la cuesta. Claro, porque se han ido comprando, se ha forzado, gente que aguanta mucho, pero se han ido haciendo mayores, entonces, y tanto los 4 que han venido últimamente, o que estaban aquí ya de siempre, han comprado su casa, como el caso de María Jesús, ¿no? Y entonces han habido casas bajo que las han comprado y las han dejado caer y no las cuidan, pues las tiras, rehabilitas el castillo o las acondicionas, las alquilas a gente que pueda necesitarlas, bien y ya está, que fórmulas las hay. Yo la Que cuesta la veo horrible. Aquí sí, María Jesús. tú la cuesta la ves porque eres de la cuesta. Pues sí, porque yo en la Pero cuesta me acuerdo yo que mi abuela, éramos chiquillas, lo primero que hacía es barrer toda la cuesta. Y con una regadera regarla toda. Y nada más ir por la tarde, la puerta abierta y a la calle. A que fuera. Yo eso me acuerdo, mi abuela barría toda la cuesta. Eso que limpien las calles, que limpien. Toda la vida hemos barrido las calles, los vecinos. Pero entonces las amas de casa, las madres, Yo, mi abuela, no se bajaban la mayoría. barría toda la cuesta. En mi época todavía, cuando nos casábamos, la gente dejaba de trabajar por casarse, las mujeres. Entonces, no es lo mismo ahora que antes. Pues ahora toda la mujer pues, ha estudiado, tiene su trabajo o procura tener su trabajo. Entonces esas cosas no. Es cierto que, como ya dice, todas las casas barrían su zona y parte del vecino. Y en aquella época esto era tierra. Yo viví aquí Esto es tierra. muy poco antes de casarme, todavía había, ¿entiendes? Y aquí jugamos al rancho, que llamamos, y Cuando nos casemos aún estaban las casas del medio. No lo habían sido todavía, las casas del medio. La María Jesús lo sabrá el año. bueno, yo me casé en el año 75. Fue después de la democracia. Sí, sí. Sí me acuerdo de todas las Claro. casas aquí. Pasa que Buñol, al ser un pueblo industrial, independientemente de mi época inicial, luego, posteriormente, a partir del año 60, empezó a crecer económicamente, porque Valenciana empezó a funcionar bien, las papeleras que íbamos a tener 18 funcionaron bastante bien, entonces la economía del pueblo creció bastante. La sietera. Nosotros que antes era Valenciana de Cementos y porque antes teníamos el nombre ese grabado. Entonces, claro, esa propia evolución llevó a que los que nos hacíamos mayores y nos casábamos saliéramos del entorno por comprarnos vivienda independientemente, porque nuestros padres, o en el caso mío de mi madre, se quedaba en su casa porque tenía todavía calidad de vida como para mantenerse por sí sola. Luego ya cuando se hizo mayor, pues ya vino con los hijos y lo que le tocó, como a todos, nos tocó. Muy bien, pues nada, muy interesante todo lo que nos ha introducido. Gracias. Que estamos, Y estamos, para lo que haga falta. Para reivindicar que arreglen el castillo bien arreglado. es fácil arreglarlo, ¿eh? Gracias a vosotros por tener interés de por lo menos publicar algo, que lo sepa la gente, ¿no?